Ahora audiencia del pueblo cuestiona. Diana Veloz con ustedes, esta servidora, acompañada de Miguel Pineda López, como ya es costumbre. Pineda. Saludos. Y nos encontramos también... Al país y al mundo. Sí, porque ya por la tecnología, ya no solamente el país, ya esto es global, diría yo. Definitivamente. Y nos encontramos también con una figura que es icónica a nivel de la abogacía, a nivel de este programa y sobre todo a nivel Te personal. interrumpo. A los periodistas, a los comunicadores, no nos gustan muchos títulos. Que nos den un título, aunque tengamos los méritos y los atributos. Es necesario, pero bueno, lo vamos a hacerlo más orgánico. César Duvernay, bienvenido. Saludos, de verdad, un grandísimo honor, como siempre, compartir con ustedes y máxime en esta nueva etapa donde tengo el honor, el gran privilegio de compartir con el maestro Pineda, contigo, Diana, y enviar el saludo, el abrazo cordialísimo al maestro don Ercilio Veloz. Y pues que nada, que mi respeto, mi cariño y feliz de estar aquí con ustedes para pues compartir con los temas de interés, tanto nacionales como internacionales, y aplicar mi técnica, que es criticar lo malo y resaltar lo bueno. Así es, que es lo que te ha caracterizado al final del día, ¿no? Y de la noche. Y de la noche. por la ruta que es a las 11. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque ¿cuántos años es que tiene? Claro que sí, claro que sí. Es imposible, o más que imposible, yo no puedo soslayar que en esta semana se conmemoró y se sigue conmemorando el 61 aniversario de la Revolución del 24 de abril, que para algunos historiadores, como Roberto Casá, mi distinguido y admirado amigo Euclides Gutiérrez, la Guerra de Abril ha sido el acontecimiento político más trascendente. Político y civil, diría yo también. Después de la independencia de la República. Pero hay quienes postulan o se cuestionan si valió el sacrificio de tanta gente que derramó sangre y que fue víctima durante el proceso revolucionario de persecución, derramó su sangre, y sin embargo los principales beneficiarios de esa gesta, de esa epopeya, fueron otros. Es una pena, es lamentable, pero realmente es una de las reflexiones que se hacen viendo a la distancia esto que pasó. E incluso las nuevas generaciones, y tenemos aquí una representante de ella, Diana, pues lo pueden ver a través de la internet, a través de la historia documentada. Pero realmente esa pregunta, maestro, que usted se hace, resuena porque aunque una valoración no se puede hacer en lo inmediato, hay que esperar que por lo menos pasen 1 o 2 generaciones para que no estén, digamos que, contaminada con el sentimiento del que se sintió afectado, del que se sintió ganador, etcétera, etcétera, ya cuando haya más tranquilidad histórica, pero a la distancia de esos 61 años que todavía hay sobrevivientes, hay actores y actrices de esa epopeya, como usted muy bien lo señala, pues se hacen esa pregunta de ¿valió la pena? ¿No valió la pena? Sobre todo porque cuando nosotros hablamos de la Revolución de Abril del 65, yo no había nacido, yo nací 3 años después, pues realmente uno mira el evento primero como una revuelta pidiendo el retorno a la constitucionalidad, pero luego eso escala a un nivel ya de guerra patria. O sea, porque cuando intervención de los norteamericanos, entonces ahí emergen ya figuras emblemáticas del coronel Francisco Alberto Camaño, el coronel Tomás Fernández Domínguez, Montes Arache, etcétera, etcétera, que por cierto quiero aprovechar para felicitar, eso me escribió el hijo de la persona que voy a mencionar ahora, a la Comisión Nacional de Efemérides Patria,
que está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista del rescate de estos momentos históricos que a veces... Juan Pablo Uribe, claro, que... Claro, que a veces pasaban desapercibidos, se quedaban simplemente en la nota de efemérides, y él le ha dado una trascendencia, y en el día de antes de ayer le entregó de manera póstuma a el hijo del comandante Evelio Hernández, le entregó una medalla como un reconocimiento póstumo, y a mí me parece que fue algo muy bonito, muy meritorio y muy necesario. Muy necesario, y ojalá se puedan hacer con otras figuras que quizás no tuvieron, digamos que la lupa mediática, como la tuvo Francis Camaño, como la tuvo el coronel Fernández Lora, etcétera. Lora Fernández, perdón, pero que también merecen ser reconocidos. Pero esa pregunta que usted se hace, maestro, mire, eso abre un debate de muchas horas, porque uno se pregunta, dice, wow, pero ¿valió la pena no valió la pena frente a lo que fueron los objetivos de la epopeya? Sí, porque la guerra al final tuvo una transformación que se notó bastante. Fundamental era la reposición de Juan Bosch. De Juan Bosch y el retorno a la constitución aquella, pero no se logró. O sea, desde ese punto de vista, pues entonces no se logró. Sí. Pero cuando usted mira que el pueblo se aglutina a pelear, a defender su territorialidad, su soberanía en el sentido de la palabra, pues entonces ya eso tiene otra lectura. Esa es la realidad. Entonces, yéndonos un poquito más a lo actual, y me van a disculpar porque es al final lo que me compete por mi edad, se sabe que estamos ahora mismo a nivel global en una guerra, si se quiere, activa, tal vez no de la manera tan abrupta, pero activa igualmente, que nos está afectando directamente a nivel económico sobre todo. Entonces, usted desde su perspectiva de abogado, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta guerra para la República Dominicana y cuáles son las medidas que puede tomar el gobierno para tratar de contrarrestar un poquito lo que se nos puede venir? Porque se nos ha visto que a nivel de los combustibles esto se ha aumentado y se pretende que siga, ojalá y no, pero se pretende que siga. Ya se están sintiendo los efectos. Exactamente. Entonces, si empezamos por los combustibles, ¿qué sigue? O sea, ¿qué podemos esperar de esto? Mira, Diana y maestro Pineda, hay una situación muy a tomar en cuenta, y es que aunque el conflicto se realiza a miles de kilómetros de República Dominicana, prácticamente al otro lado del mundo, los efectos nos tocan. Y no se tocan porque involucra un elemento fundamental, que es el tema del petróleo, el estrecho de Hormuz, que es por donde cruzan prácticamente el 25% de la mercancía y sobre todo del petróleo. Entonces, sí, entonces eso tiene evidentemente un impacto. Pero también el manejo que se le ha dado al conflicto, tanto por Washington como por Teherán, me refiero a Estados Unidos e Irán, porque hay mucha incertidumbre. En un momento dado se habla de unas amenazas muy fuertes, apocalípticas. En otro momento se habla de una tregua, luego de que la tregua no se va a responder, las amenazas, luego de que ahora hay una tranquilidad, o por lo menos una pseudo tranquilidad. Entonces todo eso crea incertidumbres en los mercados. Y cuando hay incertidumbres en los mercados, pues entonces eso hace que se encarezcan, en este caso el petróleo y todo lo que de ahí depende, es transversal a todo. Nuestro país, como una economía dependiente, pues evidentemente está sintiendo los resultados. Y el gobierno ha iniciado una serie de contactos con figuras y sectores. Todavía no se ha mostrado de manera formal el plan como tal. No se ha presentado. O por lo menos no se ha presentado. Cuando viene a ver se tiene, pero no se conoce. Pero sí se han socializado las necesidades de que hay que hacer algo, y en esa fase se está ahora mismo. Pero de entrada yo creo que lo más fundamental es el nivel de ahorro. El nivel de ahorro, el nivel de frugalidad en el gasto, tanto en el ahorro de austeridad, tanto en el tema de los combustibles, como también en el tema del gasto como tal, porque repito, esto puede generar una escalada inflacionaria.
Y la inflación es un impuesto, porque no deja de ser un impuesto, que es letal para los bolsillos, porque hace que... Para los bolsillos y para las economías nacional y global. Sí, pero por ejemplo, ¿qué te cuento? La macroeconomía, tú quizás la puedes explicar, la puedes analizar, pero la microeconomía, que es la de tu bolsillo, que es cuando... Que es cuando subió la carne, que es cuando subió lo que tú consumes. Cuando no te da. La gasolina. Y que tú tienes el mismo salario, entonces ahí se complica. Porque entonces eso lo que hace es que te reduce tus capacidades de maniobras y de compra. Entonces, por eso yo entiendo. No, pero obviamente, claro. Entonces, sobre todo los que no nos sobra el dinero, ¿no? Al contrario. Porque ahí es donde se producen las evidencias de esta situación. Pero yo quiero esperar que cuando el gobierno entregue el plan, ya lo ha socializado, digamos que con los sectores de oposición. Ojo, importante aquí, los sectores de oposición en su momento fueron gobierno. Aquí los partidos mayoritarios, todos han sido oposición y todos han sido gobierno. Tanto el PLD en su versión Leonel Fernández, Danilo Medina, tanto el PRD en su versión PRM. O sea, todos han tenido, y incluso los reformistas que ahora mismo no son mayoritarios, pero también todos han manejado crisis diferentes, ¿no? De diferentes maneras, diferentes características, pero saben lo que es manejar una crisis, lo que es manejar un país con dificultades. Entonces, en ese sentido, con esa atmósfera, yo entiendo, y el Centro Económico y Social pudiera ser un escenario interesante, presentar las propuestas donde ojalá que el mayor peso no recaiga en la población. Sí, porque se ha hablado mucho de eso. Tiene que ser de rápida implementación, claro que sí. Sí. Inmediato. Sí, lógicamente estoy tratando de interpretar. Quizás el gobierno está esperando a ver cuál va a ser el desenlace inicial. O sea, ahora mismo porque se habló de una tregua, se habló de unas negociaciones, sí, pero 24 horas antes el presidente Trump había dicho que ya quería resolver eso rápido. Entonces, es como una combinación. Mira, pudiera ser una estrategia de disuasión, tal vez. De negociación sobre la base de la presión. Pudiera ser, pero también tú tienes a Irán que está con las legítimas sospechas de decir, bueno, pero hasta qué punto esta tregua no es una táctica dilatoria para luego entonces hacer una ofensiva más fuerte. Pero también... Que tiene las capacidades de hacerlo. Claro, indiscutible. Pero también tú tienes un escenario que se hace preocupante, porque antes China se había manejado a una distancia, pero ya no, ya ahora ha emitido declaraciones diciendo que el bloqueo al estrecho de Hormuz es injusto, o sea, ya tiene una participación, pero también, independientemente a Rusia también Rusia, que son aliados de Irán, sí. Pero independientemente a la situación de Washington y Teherán, Estados Unidos e Irán, tú tienes también que la zona del Medio Oriente tiene los problemas de Israel con Palestina. Sí. O sea que es una situación pero bien difícil, ¿entiendes? Entonces, no es tan fácil como tú decir, voy a resolver un problema porque tú tienes otro en otra situación. Es como una cadena. Son vasos comunicantes. La situación es preocupante. Por eso yo soy de los que entienden que debe abrirse una esperanza sobre la base de una negociación. En una negociación una parte dice quiero, la otra dice tengo. Entonces se llega a un punto intermedio. Lo que a mí me apena es que las organizaciones que están llamadas a tomar ese protagonismo, ese papel y a conducir ese proceso, a ser los mediadores, no están haciendo absolutamente nada, y me refiero específicamente a la Organización de las Naciones Unidas. Que sobre eso justamente te iba a preguntar, ¿por qué no se ha notado la presencia de la ONU en este conflicto? Porque, a ver, la ONU sabemos que existe, pero por lo menos yo no he visto el primer comunicado que llamen a nada, ¿eh? Mira, el comunicado existe. Es que los intereses estratégicos de la gran Sí, es lo que dice el maestro. Totalmente le han quitado la autoridad a las Naciones Unidas. Y eso es real. Esa es la verdad, porque en la práctica tú tienes las declaraciones, tú tienes las exhortaciones, pero ¿qué sucede? La ONU nace en 1945
precisamente para garantizar la seguridad y la paz internacional, después de la Segunda Guerra Mundial y después de una serie de intentos que se hicieron. Entonces, lo interesante de esto es que la ONU sigue siendo la multilateral, la multinacional, con todas las naciones, 184, pero ¿qué pasa? Hay un Consejo de Seguridad de 5 potencias que son los que deciden realmente, y que ese no es ni siquiera el problema es que cualquier resolución, ya sea de paz o ya sea de guerra, el derecho al veto lo tienen esas 5. Lo tumba. Uno solo que no esté de acuerdo hace que eso se caiga. Entonces, eso la hace inoperante para este tipo de situaciones. Coincido un 100%. Porque eso es lo que está pasando. Entonces uno dice y se pregunta y no se responde, pero ven acá, ¿de qué sirve la ONU, como tú muy bien dices, cuando está llamada precisamente por lo que fueron sus elementos constitutivos, originarios, Sí. la Génesis. Carta de la ONU, que nosotros como país fuimos signatarios? Fuimos signatarios. Tú agarras y dices, pero bueno, si ellos están para garantizar que no haya conflictos en virtud de lo que fue la experiencia de las 2 guerras pasadas, la Primera y la Segunda Mundial, ¿cómo es que ahora, al día de hoy, usted tiene en este preciso momento, al minuto que corre, cerca de 15 conflictos repartidos a nivel del mundo? Y Que se interconectan está, al final uno con otro. Algunos sí, otros están muy lejos, incluso está la misma situación de Haití, o sea, conflictos. Y usted dice, pero ¿dónde está la ONU? Porque la ONU debería tener un papel más de definición, de solución y sobre todo la solución, porque quizás el protagonismo mediático pudiera tenerlo, pero eso no es lo que se anda buscando. Exacto. No, porque han tenido una distancia, quizás por miedo, quizás por prudencia, yo no sé, pero mientras tanto no se siente.